Entonces, para ir viendo, con esto vamos a ir viendo los circuitos que nos van a aparecer. O sea, a partir de aquí en modulación vamos a ir viendo distintos circuitos de modulación, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo. Vuelvo un momento para atrás para recordar aquí que estábamos en modulación de AM, ¿vale? Que en modulación de AM lo que tenemos es una señal, la portadora, que es la señal de alta frecuencia, la moduladora, que aquí está puesta como una señal sinusoidal, pero que típicamente no lo será, pero la portadora siempre es sinusoidal, la moduladora normalmente no, ¿vale? Sea una señal de sonido, por ejemplo, y que lo que vamos a hacer al modularlo es que la amplitud de la portadora cambia con la moduladora, ¿vale? Entonces, bueno, y recordando un poco cómo era el espectro, pues partimos de una señal, ¿se ve? A ver, con unas líneas tan finas. Bueno, esto sería el espectro de la señal moduladora, que es una señal de baja frecuencia, ¿vale? Ya digo, esto en general pues no sería pulso, sino que sería pues algo bastante más complejo. Esto sería la frecuencia de la portadora, que es una señal de frecuencia alta, y esto sería la portadora modulada, donde me aparece la portadora y me aparece la moduladora dos veces, una por arriba y otra por abajo, ¿vale? Con eso vamos a modular la señal. Entonces, bueno, pues veíamos el otro día algunos circuitos y, bueno, algunos circuitos, sí. Y esto, bueno, pues sería un ejemplo típico de un circuito básico de modulación por colector, ¿vale? Tendríamos aquí la entrada de la portadora de radiofrecuencia, es decir, la señal de alta frecuencia, ¿vale? Y vamos a tener aquí la entrada de la señal moduladora. Tanto esto como esto son transformadores, ¿vale? Lo que me van a hacer es aislar de forma que la continua pues se quede por aquí, es decir, aíslan a nivel de continua y dejan pasar la tierra. Van a ser transformadores de radiofrecuencia, dejan pasar bien las frecuencias en las que estamos trabajando. Entonces, por aquí entra la portadora y aquí tenemos la moduladora. ¿Qué es lo que hace la portadora? Bueno, pues la portadora lo que hace que este condensador, a las frecuencias a las que estamos, conduzca, ¿vale? Entonces, esta portadora va a entrar aquí y va a ser la que va a polarizar la unión base emisor. Entonces, para tensiones negativas esto no va a conducir, para tensiones positivas más grandes de la tensión base emisor, pues esto va a conducir. Va a conducir y lo que tenemos aquí sería esto. En principio, en ausencia de esta señal, esto tendría todo la misma amplitud. Es decir, me cogería aquí los picos positivos, digamos que solo un trozo del pico positivo de la señal, ¿vale? Es decir, lo mismo que hemos visto antes. Este filtro de aquí, pues en este caso, lo que veíamos, bobinas y condensadores, pues va a ser un filtro vaso-banda sintonizado a la frecuencia de la portadora, es decir, un filtro como este, ¿vale? La frecuencia de la portadora. Con lo cual, en ausencia de señal, lo que tendría es que a la salida, en ausencia de señal aquí, lo que tendría es que a la salida volvería a recuperar la portadora, pero más grande, ¿de acuerdo? Amplificada. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esta moduladora de aquí, lo que me está haciendo, fijaros, por aquí viene la alimentación, la tensión de alimentación. La tensión de alimentación lo que me fija es la tensión máxima que se puede dar en este punto de aquí, ¿vale? Es decir, si yo estoy forzando con la señal de entrada al transistor a que conduzca, si no conduce, está cortado, ¿vale? Si está cortado, como esto es una bobina y esto es otra bobina, lo que tendría es que en este punto de aquí, lo que tendría sería la tensión de alimentación, ¿vale? Porque en continua esto no tiene resistencia, ¿vale? Con lo cual lo que hay en este punto sería la tensión de alimentación. Entonces, ¿qué pasa?
¿Cuánta tensión me puede dar esto? Pues depende de lo que me meta aquí. Si aquí le meto, imaginaros que esta señal puede ser pequeñita, puede ser que no llegue hasta 1 voltio, pero aquí le puedo meter 40 voltios. Si hago que el transistor se ponga a conducir fuerte porque le estoy metiendo la tensión bajo emisor, pues esto puede llegar hasta los 40 voltios, ¿vale? En este punto. Cuando el transistor conduce más, lo que ocurre va a ser entonces que la tensión en ese punto va a ir cayendo, ¿vale? El transistor conduce, va a ir tendiendo a cortocircuitar hacia más, es decir, que las tensiones en este punto sean más pequeñas, ¿vale? ¿Qué es lo que hace la moduladora que entra por aquí? Pues lo que hace es que cuando le meto señal aquí, aparece tensión en este punto. La tensión que hay en este punto se le va a restar a la tensión de alimentación, o se le va a sumar, depende de si es positiva o negativa, ¿vale? Con lo cual me va a modificar si le está sumando o restando tensión aquí, me está modificando la tensión que hay en este punto, por lo tanto me está modificando la tensión en este punto, por lo tanto está modificando la amplitud de la salida. Entonces lo que hay aquí va a ser los picos de la señal portadora, pero modificados en amplitud con la amplitud de la moduladora, ¿vale? Y luego, después de pasar por este filtro, lo que se recupera sería lo que falta de la señal aquí, ¿vale? Esto es una señal de AM, pero solo el trozo de arriba de la señal de AM. Cuando lo pasamos por el filtro, tenemos la señal de AM completa. Se recupera la parte. Pone la negativa a partir de. Pone la negativa a partir de. Luego las. Sí. Realmente es como, digamos que si yo veo esto, puedo intuir lo que es y puedo recuperar la señal completa, pues eso es más o menos lo que hace el filtro, ¿vale? A partir de un trozo de la señal, recupera el resto, ¿vale? Entonces ya digo, bueno, pues algo como esto va a ser muy normal. Y van a ir además así seguidos, típicamente, en los circuitos. Amplificador de clase C, que amplifica y distorsiona, ¿vale? Seguido de un filtro paso banda que hace la recuperación. ¿Y no se puede hacer directamente sin recuperar? Sin filtro. Entonces tú con lo que juegas es con la moduladora. Es que si tú juegas con la moduladora, dependiendo de cómo pongas la moduladora, consideras más amplitud, más amplificación o menos amplificación. No, la amplificación va a depender del amplificador. La moduladora lo que cambia es la amplitud de la señal, ya, pero eso lo que va a ir metiendo es la modulación. Es decir, yo lo que estoy haciendo, esta es la señal que lleva la información, la moduladora. Vale. Entonces, la información va en las variaciones de amplitud de la señal portadora, ¿vale? Si coges la señal directamente y no metes el filtro, lo que ocurriría sería que estarías transmitiendo esto completo. Entonces piensa en una emisora de radio. Si tú no metieras ese filtro, estarías transmitiendo tu señal, pero estarías transmitiendo señal encima de todas las demás emisoras, ¿vale? Lo único que hay es meter ruido a la demás. Claro, entonces tú estarías transmitiendo la tuya y la tuya se podría recibir luego en un receptor de radio, o como el receptor de radio lo que hace es filtrar y quedarse solo con un trozo, eso estaría llegando, pero lo que estarías haciendo es transmitir encima de todas las demás, ¿vale? De hecho, eso, si lo hicieras, es decir, si una emisora de radio hace eso, pues llegan los de industria y le meten una multa, ¿vale? Porque, claro, pero tú fíjate, el espectro radioeléctrico es una cosa que solo hay uno, es decir, hay un rango de frecuencias y tú para utilizar una frecuencia la tienes que solicitar y te la tienen que conceder, entonces te conceden una frecuencia determinada, ¿vale? Luego hay algunos rangos de frecuencias de utilización libre, ¿vale? Los típicos, no sé, para wifi, para los de transmisión, pues, por ejemplo los típicos de las estaciones meteorológicas y esas cosas, pero son unos rangos muy reducidos que se pueden utilizar libremente, ¿vale? Y por eso todos los dispositivos que transmiten en eso tienen poco alcance. Y los de radio aficionado, bueno, hace falta, bueno, no sé si lo han eliminado, por lo menos hace falta una licencia, no sé si sigue o si lo han eliminado. Hay algunas de estas de radio, los típicos como Walkie libres, estos perennes, no me acuerdo qué banda es, que esos también son libres. Se puede meter cualquiera por... Sí, hay distintos canales también, eso, cuando tú
tienes un WAN que estás transmitiendo en un canal, si no tuvieras ese filtro paso banda a la salida, estarías transmitiendo en todos los canales a la vez, por lo cual la estarías liando. ¿Vale? Fernando, una pregunta. ¿No puede ser el VCC, para que no te salga ninguna tensión negativa totalmente, tiene que ser bastante mayor a la máxima, ¿no? a la tensión máxima de la moduladora? Sí, al final aquí lo que pasa es que lo que va a ocurrir aquí es que en ausencia de señal aquí, lo que vas a tener no va a ser la tensión máxima en la salida, es decir, si tienes 40 voltios, si no le metes portadora, no vas a tener aquí 40 voltios, tendrás 20 probablemente. ¿Vale? O sea que la señal esta que vas a tener aquí estaría en 20, y según le vayas metiendo tensión aquí positiva o negativa, pues eso va a subir por encima de los 20 o va a bajar por debajo de los 20. Si no, recortarías aún más. ¿Cómo es capaz de conseguir que la señal solo coja la señal positiva si tienes una señal alterna ¿Está aquí? en la moduladora? No, como en la moduladora metes una alterna. Sí. ¿Cómo consigue que sea siempre la parte positiva de la señal? Vamos, en el punto de arriba, claro. ¿Esto de aquí? Sí. Porque cuando estás metiendo aquí negativa, es que este transistor no conduce, independientemente de lo que tengas, de lo que tengas aquí. Entonces eso ya está recortando lo negativo de esta señal. Sí, a lo mejor al variar la tensión por entrada por la moduladora, te puede generar... No, aquí en este transistor tal como está hecho, que lo que le va a hacer la polarización, hace la polarización del transistor, ¿vale? Con lo cual, para que este transistor esté conduciendo, necesitas que aquí haya una tensión positiva, y positiva mayor de un umbral, ¿vale? Si no, directamente está cortado, o sea, digamos que la portadora es la que manda aquí. Entonces, solo va a conducir ciclos positivos de la señal, y positivos suficientemente positivos como para que la unión base-emisor esté polarizada en directo y esté conduciendo. El transistor lo que te va a hacer es, de la portadora pura, cogerte la parte positiva, y luego a la moduladora te va a modificar las amplitudes, ¿no? Va a modificar la amplitud. Bueno, aquí hay un circuito, en este caso está el modulador, claro, bueno, ¿cómo son los nombres, no? Circuito básico de modulación por colector. La señal moduladora, que es la que modula la portadora, está en el colector, ¿vale? En el colector del transistor. En este estaríamos circuito modulador por base alimentado en serie. Es decir, tenemos aquí tanto la portadora como la moduladora, la tenemos en la base. La idea un poco sería lo mismo. Aquí entra la portadora, ¿vale? Esta portadora está atacando a la base, está atacando a la unión base-emisor, y aquí la moduladora se está sumando en amplitud a la portadora. Entonces va a modificar la amplitud. Entonces es un poco, digamos que el funcionamiento va a ser similar. Lo que vamos a tener va a ser también conducción durante los ciclos positivos. Lo que pasa es que directamente la amplitud de la moduladora está modificando la amplitud de la portadora directamente en la entrada, con lo cual eso se va a ver reflejado luego también en la salida. El funcionamiento luego va a ser el mismo, se conduce o no conduce, ¿vale? Y lo que tenemos aquí a la salida pues es básicamente igual. En este caso tenemos aquí un condensador y una bobina. Este condensador y esta bobina forman un circuito resonante, ¿vale? Con lo cual esto de aquí es lo que va a hacer de filtro paso banda, y luego esta misma bobina con esto hace un transformador, es decir, la señal que tengamos aquí es lo que pasa a la salida. Es decir, se está utilizando la bobina del transformador como bobina para circuito resonante, ¿vale? Eso tendrá un valor fijo, se mete un condensador variable, y ese condensador variable, según lo modificamos, lo que va haciendo es mover de sitio esta campana, es decir, mover de sitio el filtro, o sea, lo que sirve para sintonizar con la frecuencia de la portadora, ¿vale? Es decir, si con esto podemos generar una portadora de frecuencia variable, pues ese condensador lo modificaríamos para adaptarme a la portadora. O si esto es una portadora de frecuencia fija, pues eso es un condensador de ajuste, simplemente para poderlo ajustar exactamente a la frecuencia que tenga, ¿vale? Sobre esto es muy normal, y lo veremos más adelante,
cuando estamos hablando de transmisión, es decir, estamos hablando de una emisora que transmite a una determinada frecuencia, esas frecuencias son muy exactas, ¿vale? Es decir, pensar en FM, ¿vale? La FM llega desde 90 y... 88 megahercios hasta 104. Bueno, estamos hablando de muy poquito, ¿vale? Estamos hablando de entre 14 megahercios en un rango de 100. O sea, estamos hablando de un error de un 14, o sea, una diferencia de un 14% en toda la banda. Entre una emisora y otra estamos hablando de una diferencia de un 1% de frecuencia, ¿vale? Es decir, la frecuencia de la portadora tiene que ser muy exacta, porque si no se estarían moviendo las emisoras de un lado a otro, o sea, de una emisora a otra emisora. Entonces, hace falta que esa frecuencia de la portadora sea una frecuencia muy exacta, con un error en tanto por ciento muy pequeño, es decir, muchísimo más pequeño que un 1%. Entonces, esto típicamente, esas portadoras, que es una señal sinusoidal, se va a generar con un oscilador muy bueno, que típicamente van a ser osciladores de cristal, ¿vale? Cristal de cuarzo, y bueno, pues los osciladores de cristal de cuarzo pues tienen unas tolerancias que se miden en partes por millón, ¿vale? No en tanto por ciento como las resistencias y los condensadores, ¿vale? Lo digo un poco por ver aquí la cosa. Cuando veáis osciladores, veréis que una forma de hacer un oscilador es, bueno, con un amplificador, con transistores o con lo que sea, y bobinas y condensadores, o condensadores y resistencias, o algo parecido, ¿vale? Pero claro, condensador, resistencia y tal, ¿en qué rango nos estamos manejando las que trabajamos por aquí? 20% de error, 10% de error, 5% de error, vamos, un 2% de error ya son muy buenas, ¿no? Pues imaginaros, entonces iría muchísimo. Entonces hace falta osciladores que sean muy buenos con cristal, ¿vale? Puede ser de dónde va a venir esto. Bueno, aquí teníamos un circuito modulador de base alimentado en serie, es decir, esta tensión y esta tensión se suman, ¿vale? Aquí tenemos circuito modulador de base alimentado en paralelo, es decir, aquí no se suman las tensiones, sino que al estar en paralelo se suman las corrientes, ¿vale? El efecto va a ser el mismo, es decir, aquí estamos generando una tensión, con esta tensión que viene por aquí, se genera aquí una tensión, se hace una corriente que es la que va a atacar a la base, aquí metemos la moduladora, esta moduladora va a generar una tensión aquí, va a generar una corriente, esta corriente se mezcla con esta corriente y entre las dos atacan a la base. En un caso funciona por tensión, en otro caso funciona por corriente, pero da igual, ¿vale? Van a funcionar, al final se van a sumar, y la amplitud de la señal moduladora pues va a modificar la amplitud de la portadora, ¿vale? Y bueno, pues la parte de aquí pues es la misma, ¿vale? Esto va a entrar en el conducir, este es el filtro con el circuito resonante, y al final pues esto está aislando aquí las distintas componentes a la salida, ¿vale? Y aquí tenemos pues otra variante de modulación por emisor. Aquí lo mismo, aquí tenemos la portadora, que es la que ataca y hace que se conduzca o no conduzca. Aquí tenemos la moduladora, esto va a cambiar la tensión en este punto, y al cambiar la tensión en este punto pues va a cambiar la tensión en el colector, ¿vale? En el otro caso tenemos este circuito que venía aquí arriba, y en este caso viene aquí abajo, ¿vale? Pero el funcionamiento pues también va a ser similar. Aquí tenéis otro tipo de filtro, pero al final pues va a ser un filtro también, ¿vale? Tenemos bobinas y condensadores, pues esto va a ser el filtro paso banda, donde al final pues aquí nos quedamos con la señal filtrada sintonizada a la frecuencia a la que estamos trabajando. Aquí por otro lado, una cosa bastante normal, si veis que también nos va a aparecer en el circuito de radio, aquí tenemos la tensión de alimentación y aquí tenemos una bobina, ¿vale? ¿Para qué sirve esa bobina? Bueno, pues para la alimentación continua, para nada, ¿vale? Es decir, para continua, esto es un corto, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, para lo que sirve es para que la alterna no se venga para acá, ¿vale? Es decir, aquí lo que vamos a tener son componentes, esto está dando picos,
se está metiendo aquí una señal de alterna bastante potente y además con mucho ruido, ¿vale? Es decir, con todas estas componentes de alta frecuencia. Eso se iría hacia la fuente de alimentación, ¿vale? Entonces, y todo eso luego desde la fuente de alimentación se irá hacia la red eléctrica y demás y será ruido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que las componentes, para componentes de continua, esto es un cortocircuito, pero para componentes de alta frecuencia, esto es una impedancia muy grande, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Impide que las componentes de alta frecuencia, y todas estas que van hacia acá, se vayan hacia la fuente de alimentación, ¿vale? Por un lado les impide pasar por aquí, ¿vale? Y a las que consigan pasar por aquí, el condensador es una impedancia muy baja para componentes de alta frecuencia. O sea que las pocas que llegan hasta aquí se van a más por el condensador. O sea que estos dos no son parte del filtro. El filtro sería esta parte de aquí, sino que esto es lo que se va a llamar un choque de radiofrecuencia, ¿vale? Entonces se utilizan mucho bobinas de choque, las vamos a ver siempre conectadas a VCC, a la alimentación, y es para aislar la radiofrecuencia de... ¿Qué? Para proteger, sí, para que no se vaya todo el ruido de alta frecuencia, no se vaya hacia la fuente de alimentación, ¿vale? Que bueno, puede ser en general el efecto de ruido, pero incluso si le metes un pico grande a la fuente de alimentación, incluso lo puede dañar, sí, ¿vale? Bueno, aquí luego tenemos a nivel de diagrama de bloques, lo que va a ser un transmisor completo de aire, ¿vale? Y vamos a ver los dos tipos de transmisores, el de alto nivel y el de bajo nivel. Aquí tenemos el oscilador principal de radiofrecuencia, que es el que comentaba, pues típicamente va a ser un oscilador a cristal, para que tenga una frecuencia muy exacta. Va a haber amplificadores intermedios de radiofrecuencia. Esto pues típicamente puede ser un amplificador de pequeña señal o algo así. Etapas amplificadoras de radiofrecuencia, ¿vale? Pues aquí podría ser a lo mejor incluso un amplificador de clase B o algo parecido. Y luego van a ir al amplificador final de potencia. Este amplificador final de potencia pues va a ser un amplificador de clase B. Esto de aquí entre medias también puede ser amplificador de clase B, ¿vale? Pero en principio hasta aquí no tenemos mucha potencia, o sea que no sería tan importante el tema de que el rendimiento del amplificador sea muy grande, ¿vale? Aquí tenemos otro bloque de captación de la señal de AF, pues de audiofrecuencia. No tiene por qué ser audiofrecuencia, puede ser un mando de lo que sea, y entonces sería una señal digital o algo parecido, pero bueno, pensamos por ejemplo en una transmisión de radio hablada, ¿vale? Pues sería captación de la señal de audio, micrófono, lo que sea y demás, etapas amplificadoras, un modulador, ¿vale? Y llegaría al amplificador final de potencia, ¿vale? Entonces aquí digamos que la modulación se está haciendo aquí, que es lo que hemos estado viendo. Se modula en el amplificador final. Aquí hay otra opción que sería: generamos la señal de radiofrecuencia, generamos la señal de audiofrecuencia, modulamos, y aquí ya tenemos la portadora modulada. Y una vez que tenemos la portadora modulada, se amplificaría, ¿vale? El problema es que aquí todo esto tiene que ser amplificación lineal, ¿vale? Es decir, esto tendría que ser un amplificador de clase A, de clase B, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente va a ser más, o cuando se necesitan potencias elevadas, va a ser el tipo de circuito que se va a utilizar, ¿vale? En el propio amplificador final de potencia es donde se realiza la modulación.